Se podría pensar que un bebé recién nacido no sabe si está recibiendo o no cariño, que con alimento y un lugar calentito para dormir le alcanza. Si lo miman o no, no debería hacerle la diferencia. Pero la nutrición afectiva resulta fundamental para el desarrollo de los bebés. Tiene sentido, ¿no? Un bebé solo, sin nadie que le dé afecto, es de las imágenes quizás más tristes del mundo. Y no solo es triste, la nutrición afectiva favorece la adquisición del lenguaje, las habilidades sociales, hasta las capacidades cognitivas. Su falta puede golpear duramente el desarrollo de esta personita. Y es por eso que la Fundación Canguro trabaja para que los bebés apartados de sus familias en el Hospital Pereira Rosell no les haga falta cariño. Arrorro mi sol, arrorro pedazo de mi corazón. Este niño lindo se quiere dormir. Estamos escuchando el spot publicitario de la Fundación, compuesto por las voces de muchos de los cantantes más populares del país, quienes le cantan a estos bebés solitos mientras los sostienen, le dan así contención emocional y se suman al trabajo de los voluntarios. Hoy nos acompaña aquí en estudios la directora de la Fundación Canguros, Pamela Moreira. ¿Qué tal? Buen día, Pamela. Un gusto, Hola. Bienvenida. Buen día, muchas gracias por la invitación. Y Rosario Castellanos está allí mismo, instalada en la Fundación, en el Hospital Pereira Rosell. ¿Qué tal? Buen día, Rosario. ¿Cómo está la mañana ahí? ¿Están tranquilos los bebés? Estaba absolutamente en silencio, pero en este momento, no sé si porque sabían que van a salir al aire, Elías y Gaspar se han puesto a llorar, supongo que los están escuchando, Sí. de fondo de esta nota. Bueno, en realidad acá hay 14 bebés, podría ser mucho mayor el escándalo, pero duermen con una placidez seguramente porque ya desayunaron, ya les recibieron su mamadera. Y bueno, y en definitiva no puedo contarles mucho más, salvo el hecho de que esto está ubicado en el lugar donde destinado a cuidados moderados y que funciona en el segundo piso del Hospital de la Mujer, al fondo mismo del predio del Pereira Rosell. Y aquí hay una mezcla de bebés que todavía tienen un seguimiento médico, aunque hayan salido de un CPI. Hay uno, por ejemplo, que está en incubadora, y otros que ya tienen la alta médica, pero están esperando la resolución judicial que determine tres cosas: o que vuelven con su papá, que pasan al INAO, o de lo contrario, que pasan en adopción. Bueno, como les digo, entonces, la calma apenas quebrada por el llanto de dos es lo que me rodea, más allá de que recién estaba Kiara llorando a lágrima tendida y pensaban no darle la mamadera hasta que saliera al aire. Y digo, no, por favor, muerta de hambre. Kiara quería micrófonos, pero no, por favor, que le den la memo. No, por supuesto. Pero además debe ser medio contagioso lo del llanto, ¿no? En ese caso. Kiara está en brazos de una de las canguros que le está dando la mamadera, así que es parte de lo que vine a ver. Todo aquí es digno de contarles lo que ocurre, porque entre pediatras, estudiantes y canguros, estos bebés están siendo el día de hoy, bueno, muy bien atendidos. Sin duda. Rosario, ya volvemos contigo desde allí y vamos a profundizar en la situación de estos bebés. Pero a ver, conversemos ahora con Pamela. Vayamos a los orígenes. La Fundación Canguro nació hace poco más de 1 año y medio, ¿no? En 2016. Tú trabajabas en un hogar del INAU como voluntaria y notaste que los bebés llegaban con algunos meses de vida. ¿Fue eso lo que de alguna forma impulsó la cosa? Claro, exacto. Eso fue lo que motivó la creación de esta fundación. Y bueno, el espíritu era llegar más temprano, llegar antes, ¿no? Y la interrogante era, bueno, cuando un bebé, el juez decreta el amparo de INAU y pasa a un hogar de INAU, transcurre un tiempo, ¿no? Desde su nacimiento hasta que eso efectivamente se da. Y bueno, la intención era tratar de acompañar al bebé durante ese plazo, desde que nace hasta que llega o a su familia adoptiva o se restablece a su familia de origen o algún familiar, ¿no? Lo que llamamos familia extensa. Y ahí hay un periodo de tiempo
donde, bueno, nuestra primera incertidumbre era dónde están esos bebés, dónde transcurren ese tiempo los bebés en forma previa a ingresar a alguno de estos dispositivos. Y bueno, encontramos que era en el Hospital Pereira Rosell, en una sala que se llama Cuidados Moderados. Y bueno, y ahí los bebés, la mayoría de ellos son bebés sanos que permanecen en el hospital por esta problemática, ¿no? Porque sus madres o sus familias no pueden hacerse cargo de su cuidado o no tienen capacidad de cuidado. Sí, pongamos quizás, capaz que pueden mencionar algún ejemplo, pero ¿en qué situaciones exactamente están los bebés que atienden ustedes? ¿Cuál es el motivo más común por lo que los recién nacidos son privados del cuidado de su familia? Exacto. Bueno, uno de los motivos es que la madre decida no ejercer el maternaje sobre ese bebé, ¿no? Una decisión de la madre, donde, bueno, delegan ese cuidado en ese momento, en el momento del nacimiento, que lo delegan a la institución, o sea, al hospital. Pero bueno, después hay otras situaciones de la vida de las madres y de las familias en general que afectan muchísimo la capacidad de cuidado que tiene esa familia, como por ejemplo el consumo de drogas por parte de la madre, enfermedades psiquiátricas, discapacidad, situaciones de violencia, situación de calle. Bueno, todas esas situaciones hacen que la madre no pueda hacerse cargo de ese cuidado, por lo menos sola, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que lo que sucede ahí es que se activan todos los dispositivos que están al alcance para que esa madre pueda o bien hacerse cargo con algún apoyo o en los casos, digamos, donde el juez requiere un cierto tiempo adicional como para encontrar algún familiar que pueda sostener la crianza de ese bebé, muchas veces se solicita el amparo de INAU para generar un contexto de cuidado del bebé, protegiéndolo y bueno, y dar tiempo de encontrar esos vínculos que puedan después sostener en el largo plazo al bebé, ¿no? O sea, asumir la crianza de ese bebé. Uh-huh. Pero ese bebé puede llegar a ir en caso de que se determine la separación de su madre, de que el juez así lo determine. En general van a hogares del INAU. Bueno, en realidad es muy diverso el destino de esos bebés, ¿no? Siempre el amparo de INAU debe ser el último recurso y bueno, primero lo que se busca es conseguir algún familiar que pueda hacerse cargo. Pero bueno, a veces esa red familiar no está presente o ya es una red que está saturada o tiene vulnerabilidades que no permiten que se incorpore otro integrante a ese núcleo familiar y bueno, se utilizan esos dispositivos que como te digo, no son la primera opción. También hay casos donde el juez entiende que se puede permitir la adopción de ese bebé, ¿no? Cuando las madres expresamente delegan el cuidado y manifiestan su voluntad de no hacerse cargo de ese bebé. Bueno, en ese caso el proceso de adopción se dispara y bueno, muchas veces hemos tenido como la alegría de ver padres adoptivos que van a buscar a sus bebés al hospital. Directamente ahí al hospital, sin que pase el bebé por un hogar del INAU mientras transitoriamente. Exacto. Eso es algo que ha mejorado muchísimo desde que nosotros empezamos a trabajar en el hospital. Y bueno, se da muchas veces que cuando el bebé sale en adopción se busca que no tenga un tránsito por un hogar de INAU. Es algo que sea imprescindible, ¿no? Entonces hemos sido testigos de ese momento maravilloso, ¿no? Del nacimiento, por así decirlo, de ese bebé para sus padres. Claro. ¿Qué cantidad de bebés quedan apartados de su familia en el Pereira Rosell? Porque recordemos, es un centro hospitalario que tiene muchos nacimientos, 16% más o menos de los nacimientos de todo el país suceden en el Pereira Rosell, ¿no? ¿Qué cantidad de bebés terminan siendo apartados? Rosario recién mencionaba que ahora había 14. ¿Es más o menos ese el número que tienen habitualmente o qué cifras manejan ustedes? Que den una idea. A ver, nosotros como para darles una idea, nosotros tenemos un promedio de 100 bebés por año que atendemos la fundación, ¿no? Nosotros en la sala de cuidados moderados compartimos sala con algunos bebés que sí tienen a sus padres y que están allí por razones médicas, ¿no? Lo que sí hemos notado y hemos compartido con el hospital es que desde que nosotros iniciamos en el 2016, en julio del 2016, a la fecha ha ido aumentando el número de bebés
que están en sala por razones no médicas, sino por razones sociales. Ha aumentado en solo un año y medio. En solo un año y medio. Se ve como una tendencia a que vaya aumentando, y bueno, eso por supuesto que requiere todo un estudio mucho más profundo, ¿no? Lo que sí, para nosotros que llevamos las estadísticas de la sala, de los bebés que atendemos, sentimos que realmente es un número que va en ascenso, y que seguramente ese número nos interpela como sociedad, ¿no? Sin duda. Sí, sin duda. Además estamos hablando en un periodo muy corto, ¿no? Porque digo, ustedes hace ya un año y medio que están trabajando, pero bueno, ya marca una tendencia entonces en ese sentido. ¿Cuánto permanecen en general los bebés allí en el hospital? ¿Cuál es el promedio más o menos? Y aproximadamente 3 meses. Los 3 primeros meses. Los 3 primeros meses de vida. Que son cruciales. Son cruciales. Justamente nosotros siempre señalamos que en esos 3 primeros meses lo que el bebé recibe de su entorno es esencial para que el bebé pueda construir todo su aparato psíquico, ¿no? Es como si nosotros en esa etapa pudiéramos poner los cimientos para que después el bebé pueda construir vínculos de apego organizado, vínculos de apego sanos. Y bueno, y que el bebé se sienta bienvenido al mundo, y que se sienta que el bebé cuando nace está programado, o espera, su cerebro espera encontrarse con el cuerpo materno. Cuando eso está ausente, empiezan como a retrasarse ciertos procesos de su desarrollo cognitivo, hasta físico, que por supuesto lo ponen en una situación muy desventajosa con respecto a cualquier otro bebé que haya estado en contacto con su madre, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es, siempre decimos, ¿no? Los canguros ponemos cuerpo y ponemos alma, pero sobre todo ponemos cuerpo para que el bebé tenga dónde acunar, o sea, que tenga un cuerpo que lo contenga y que lo sostenga, tanto desde el punto de vista literal como afectivo. Pamela, ser una de las impulsoras de este proyecto, o la impulsora del proyecto, te ha familiarizado con términos médicos, pero hagamos la aclaración, tú no sos médica, sos abogada. Exacto, sí, la verdad eso es que... lo hace particular también. Sí, la realidad es que, bueno, esto me ha llevado a mí a estudiar un montón de cosas que realmente no conocía, y nosotros hacemos mucha hincapié en la formación del voluntario, y nosotros siempre decimos, ¿no?, que es increíble. Nosotros tenemos hoy 200 voluntarios activos que van semanalmente a sala, y tenemos una lista de espera de más de 2.000 personas. Vamos a hablar de eso enseguida, si te parece. Pero Rosario, ¿cómo sigue el panorama por allí? Uy, bueno, ahora hay algún otro llanto más, me parece. Sí, pero me parece que son los menos. Saben, algunos se despiertan en este momento. Carlos y Valentín están en pleno desperezo, en medio de un silencio absoluto. Y al lado de Iker es un bebé de cine, no saben lo que es, redondo, espectacular. Y debo aclarar, al lado de cada una de estas cunitas hay una silla. Y esa silla es para, en algunos casos, por las canguros, en otros casos que lo tienen en brazos. En este momento hay 3 canguros que tienen bebés atendiéndolos, más allá de la cuarta, que es con quien voy a hablar en un rato. Pero en una de estas sillas había hasta hace un instante, había una de las mamás, justamente la mamá de Iker. Y bueno, y le pregunté por qué estaba aquí, y me dijo, bueno, porque estoy pendiente de una resolución judicial, es hijo solo mío, madre soltera, jovencísima, pero la voy a pelear hasta el final porque este bebé yo lo voy a defender. Entonces me pareció realmente un testimonio conmovedor el de esa mamá, dispuesta con un bebé que era como de cine, dispuesta a pelear por él como fuera. Bueno, ahora sí hizo el silencio. Ahora quedaron calmados. Finalmente, viste, calladitos, entre una que le voltea la cola, una vez que otra que lo sigue teniendo en brazos, lentamente dándole una pequeña mamadera, y otra que le habla y le toca las patitas. Bueno, como ven, terminaron conformando entonces a esos bebés que en principio lloraban, pero yo creo que más por una reacción de hambre o de cambio, fue ponerlo en la cama, la que lo tenía en brazos, y empezó a llorar. Me parece que estaba extrañando mi mojería, ¿no? Por supuesto, como tiene que ser. Rosario, ¿te parece? Hacemos una breve pausa y enseguida te escuchamos conversando con una de las canguros, porque has mencionado mucho el término, pero vamos a conocer en qué consiste exactamente el trabajo de estos voluntarios.
11:33 cuando seguimos en esta transmisión de En Perspectiva, instalados en el Hospital Pereira Rosell y aquí en estudios conociendo de la Fundación Canguro. Nacemos con el derecho y la alegría de vivir y ser amados. De esa base parte la Fundación Canguros, que trabaja en el Pereira Rosell con bebés que no tienen quien en muchos casos les dé cariño. Voluntarios entonces los abrazan, les cantan, les brindan esa calidez que les falta. Hoy estamos conociendo esta fundación, Rosario está allí, nosotros estamos aquí en estudios con Pamela Moreira, que es presidenta de la fundación, pero Rosario, nos quedó conocer un poco más a fondo el trabajo de las Canguro, de las voluntarias y quienes están inscritas en la fundación para justamente ir a esto que yo decía, ¿no? Abrazar, contener, cantar, dar cariño, amor. Estás conversando con una de ellas, ¿no? Sí, exacto. Yo les dije que de entrada aquí había médicos, internistas y canguros. ¿Por qué? Porque hay niños que están en distinta situación. Los canguros, las canguros, en este caso que eran todas mujeres, se encargan de aquellos que ya tienen alta médica y que están esperando simplemente esa resolución judicial para determinar cuál habrá de ser el próximo destino. A Cristina Chehuen me recibió desde temprano acá, ella está haciendo una guardia desde muy temprano y con ella entonces la distraje de su tarea mientras otras tres están en sala, le crucé a la sala de enfrente que va a ser la de cuidado moderado finalmente para separar estas dos condiciones y bueno, y acá estoy con Cristina. Cristina, ¿en qué consiste tu día a día aquí en la Fundación, en particular en este lugar donde estamos de cuidado moderado? Hola, bueno, buenos días a todos y muchas gracias. Bueno, nuestra labor aquí es fundamentalmente darles mucho amor a los bebés. Venimos a cantarles, a arroparlos, a contenerlos. Y bueno, tenemos una rutina que lo hacemos cada 3 horas, donde tenemos que tomar la temperatura, cambiarle el pañal y darle el biberón. Y bueno, y después seguimos muchos mimos hasta que duerman. Y bueno, después que están en un sueño profundo, también los dejamos un ratito en la cuna para que tengan su descanso. Les cuento que Cristina es una mujer que tiene ya hijos grandes, por ejemplo, y por supuesto que no está todo el tiempo acá, sigue es odontóloga, así que se podrán imaginar que ella hace uno de los turnos, que son aproximadamente 3-4 horas, pero los canguros como organización están aquí los 365 días del año, las 24 horas. Es decir, que se van renovando los turnos, pero siempre hay alguien que se encargue de esa tarea fundamental de darles cariño. Y lo he visto, la que se encargaba de cambiar el pañal, la que se encargaba de darle la mamadera, la otra que simplemente era levantar a la que lloraba para que no siguiera llorando, otra le golpeaba la cola, es decir, eso yo ya lo vi cómo funciona, así que más allá de lo que pude obtener de Cristina, creo que es un ejemplo de que las horas que apenas le sobran de su actividad, porque ya los hijos no la necesitan tanto, tienen arriba de 20 años todos, bueno, ella los dedica a estos bebitos que tanto la necesitan. Rosario, ¿sabés qué me gustaría preguntarle a Cristina eso? ¿Qué la llevó a decidirse a inscribirse como voluntaria en la fundación? ¿Qué te llevó a dedicarte a esto? Bueno, yo soy muy amiga de Pamela y cuando Pamela me propuso iniciar esta actividad, que sin dudas no lo dudé y desde el principio la estoy apoyando en todo. Qué bueno, Pamela, y te has encontrado con muchos, así como Cristina. Sí, por suerte sí. En este momento somos 200 voluntarios activamente en sala y tenemos una larga lista de espera de más o menos 2.000 personas que están esperando. Eso que no es común en otras organizaciones, ¿no? Que requieran voluntarios. Estamos hablando de una lista de espera ya de 2.000 personas para ingresar a ser voluntarios. Cuando decís 200 voluntarios, ¿qué implica eso? ¿Que van en un régimen determinado de horarios? ¿Cómo es? ¿Qué carga horaria implica? Porque hay muchas consultas por ese lado de parte de los oyentes, ¿no? Porque hay muchos interesados, obviamente, en sumarse. Sí, claro. Entre ellos yo. Pero seguime contando. Nosotros lo que le pedimos al voluntario es un mínimo de 3 horas semanales.
Consideramos que eso es el tiempo mínimo que a uno le permite ingresar a sala, poder hacer digamos, la actividad con el bebé, que requiere ¿no? un caldeo inicial, un primer contacto, porque nosotros siempre atendemos al bebé desde el lugar de respetar su individualidad, sus deseos. Entonces, bueno, estamos a las señales que nos da de rechazo o de aceptación, vamos siempre con una aproximación lenta para después recién tomarlos a UPA. Además, el cambio de pañal y darle el biberón también para nosotros es una oportunidad de darle nutrición afectiva, no solamente nutrición física. Y bueno, y después, como decía Cris, lo seguimos mimando hasta que el bebé muchas veces concilia el sueño nuevamente. O sea que ese proceso es un proceso donde el bebé es el protagonista. Entonces eso requiere, quien ha estado en contacto con un recién nacido sabe que muchas veces requiere bastante tiempo. Nosotros incluso tenemos algunos bebés que son bebés prematuros, que nacieron prematuros, que son chiquitos y que además demoran mucho más en tomar el biberón. A veces nos pasa que demoran 40 minutos, 45. Entonces, bueno, nosotros realmente necesitamos que el voluntario cuando esté en sala focalice en ese bebé y en las necesidades de ese bebé puntual que ese día fue a atender. Entonces pedimos eso, 3 horas semanales como mínimo. Hay algunos canguros que van más tiempo y bueno, y además la fundación lo que brinda son una cantidad de otras cosas que también hacen a nuestro funcionamiento, como por ejemplo nosotros recibimos donaciones, las vamos seleccionando y dando al hospital, o sea, los bebés que están en la sala, las madres. O sea, hay muchas actividades que están vinculadas a la fundación que no son solamente estar en sala con los bebés. Así que esa puede ser una de las tareas que les toque, pero pueden estar asignados a otro tipo de estas cosas, ¿no? Claro, exacto. Nosotros en este momento, nuestro cupo de ingreso de voluntarios está totalmente colmado y como te decía antes tenemos una lista de espera, pero sí la gente que esté interesada en acercarse puede acercarse a hacer otro tipo de cosas, ¿no? Ya sea conseguir donaciones, irlas a buscar, seleccionar. Nosotros también acompañamos a las madres en algunas gestiones internas del hospital, que a veces se hace un poquito difícil cuando viene una mamá, por ejemplo, con un prematuro. O sea, hemos ido colaborando con el hospital en distintas áreas también. Entonces, bueno, la realidad es que quizás no en la atención directa con el bebé, pero sí, bueno, en otras tareas que también están vinculadas a la fundación y que también son sumamente interesantes por la evolución que uno recibe de esa persona a la que acompaña, a la que ayuda. Es súper valioso. Una pregunta para las dos. Por un lado, ¿cómo es la relación con el bebé? ¿Es un voluntario para un bebé determinado o se trabaja, el voluntario va a ese horario a atender a todos los bebés que estén allí o más o menos los que estén, digamos, a su alcance? ¿Cómo manejan ese punto? Porque después me interesa preguntarle a Cristina también cómo fue ese vínculo, ¿no? Los vínculos que recuerda y que ha creado con varios de los bebés que seguramente han pasado por ahí. Claro, nosotros tenemos una forma de trabajo que donde priorizamos el cuidado del bebé y del voluntario, ¿no? Nuestra idea es, nosotros cuidamos en grupo, tomamos como el ejemplo de las tribus en la antigüedad, donde todos los niños son de toda la tribu. Y bueno, con ese concepto hemos sido exitosos en proteger a las dos partes, ¿no? Por un lado, el bebé es cuidado por muchos de nosotros y va tomando de cada uno de nosotros la individualidad de cada uno, ¿no? Uh-huh. Como que no es un cuidado parametrizado, ¿no? Sumamente riguroso en cuanto a cómo lo agarra cada uno, qué palabras le tiene que decir. O sea, que eso es una metodología que nosotros no adoptamos porque nos parece muy valioso la individualidad de cada canguro. Y por otro lado, los canguros, hoy vamos y atendemos un bebé que cuando nos toca nuestro turno entramos y bueno, el que está llorando es ese bebé, el que necesita alimentación es ese bebé y bueno, vamos con él. Y bueno, y otro día seguramente nos va a tocar otro, pero no hay un vínculo único, unidireccional con un único bebé, ¿no? Porque eso hace que cuando ese bebé egresa del hospital, si bien nosotros sabemos nosotros siempre decimos que bueno, que debemos festejar el egreso del bebé del hospital, porque un bebé sano no debe estar en un hospital.
Pero bueno, por supuesto que hay una cantidad de cosas que se mueven ante la salida de cada uno de los bebés que hemos atendido, más cuando están en largos periodos de tiempo. Claro. Así que bueno, es movilizador. Cristina, desde tu experiencia, ¿cómo ha sido? Bueno, muchas, hay para contar muchas, pero siempre recuerdo el primer día que llegué a sala, que bueno, llegás con los nervios, que no sabes qué vas a hacer, y viene una enfermera y me dice, agarra a este chiquito que está con hipotermia, o sea que tenía menos de 36 grados, y la termocuna está ocupada, así que le tenemos que dar mucho calor. Y bueno, así estuve, horas, un rato muy grande con él, y después, cuando llegó la hora de la rutina, le tomamos la temperatura y tenía 36,5. Así que eso... Lo habían estabilizado. Hasta ahora me emociono cada vez que lo cuento. Y sí, sin duda. Precioso testimonio porque es un ejemplo de lo que pueden hacer, ¿no? Con ese amor. Eso, ¿tienen? Eso es cangurear. Eso es cangurear, dice. Utilizan ese término, ¿no? Sí, sí. Porque es eso, es arropar, es contener. Ahora hay otro término también, cuando viste que están llorando o algo, ya incluso todas las enfermeras y todos nos dicen, este chiquito tiene canguritis. Ahí ya cuando están malcriaditos, ¿no? Ahí va. Cuando han excedido los brazos, demasiado tiempo en brazos. Tal cual. Bueno, pero uno tiende a pensar que nunca es demasiado, ¿no? No, nunca es demasiado, porque, al contrario. Pamela, me interesa hablar de un aspecto importante que es lo que ustedes han comprobado, ¿no? Que ha significado la fundación, el aporte de la fundación y ese acompañamiento de los canguros. ¿Tienen mediciones concretamente de cuánto incidió y en qué tipo de cosas están incidiendo, no? Sí, exacto. Bueno, nosotros, uno de los parámetros más importantes en un recién nacido es el aumento de peso corporal, ¿no? El aumento de peso significa que todos los procesos que se tienen que ir desarrollando se están dando adecuadamente. Nosotros lo que hicimos fue analizar un grupo de bebés, ¿no? Por supuesto situaciones comparables, que estuvieron en la sala de cuidados moderados antes que empezara a trabajar la fundación, y lo comparamos durante dos periodos consecutivos con bebés que estuvieron bajo el cuidado de los canguros, y notamos que hay un aumento del 40% sobre el promedio entre los bebés cangureados y los anteriores. Entonces eso claramente muestra el beneficio que reporta para un recién nacido el ser mimado, el ser aupado. Entonces, bueno, nosotros siempre hablamos de que no hay malcríe, sino que es el bien criar, ¿no? Claro. Es el entender que para ese bebé es esencial ese contacto con el otro, porque los bebés, si no, empiezan como a encerrarse en sí mismos. Un bebé que demanda y su demanda no es atendida, empieza como a entender que no hay un otro, ¿no? que pueda atender eso, y entonces no demando más. Entonces nosotros siempre le decimos a los canguros que nos tenemos que ocupar más de los bebés que no demandan que de los que sí demandan, porque el que demanda tiene muy presente esa pulsión de vida, ¿no? Es llorar para que me atiendan, llorar para manifestar mi necesidad, ya sea necesidad física o emocional, porque también los bebés se sienten solos. Entonces, bueno, el bebé que ya no demanda es un bebé que claramente nosotros tenemos que pulsionar ahí la vida, tenemos que traerlo a la vida, acercarlo al mundo, ¿no? Porque si no, ese bebé, al llegar al mundo y no ser bienvenido, como yo te decía antes, no encontrarse con el cuerpo materno, tiene una consecuencia muy seria para el bebé. Sí, además estás planteando ni que hablar, que el contacto del cuerpo materno o de alguien que lo arrope así, ¿no? Pero también estoy pensando en bebés que, bueno, de repente pasan meses sin conocer el sol, sin salir de las paredes del hospital, ¿no? Entonces, sí. Bueno, son todos carencias que uno tiene que ir contemplando, y eso sin duda se lo están brindando ustedes, ¿no? Sí, exacto. Nosotros empezamos ahora con el tiempo lindo el año pasado a hacer pequeños paseos con los bebés que son un poquito más grandes,
para que justamente, para que ellos empiecen a disfrutar también del aire saber libre. Lo que es el aire libre. Saber claro. lo que es el aire libre, porque claramente todos los bebés que han pasado anteriormente por esa sala, o sea, por supuesto que un bebé que tiene una patología, uno no piensa en sacarlo a pasear. Por supuesto. Pero un bebé que está sano, que tiene una alta médica, es muy importante que ese bebé pueda socializar, que pueda ver otras personas, que pueda disfrutar del aire libre, ver la naturaleza. Así que bueno, en eso estamos trabajando, porque si bien no podemos darle una situación familiar, ¿no? O sea, no están en una familia, por lo menos que las cosas básicas estén presentes, ¿no? Más allá de lo que es la contención afectiva, también otras cosas que hacen a la vida en familia, ¿no? Salir a pasear, que Claro. es algo como que uno lo da tanto por hecho. Rosario, desde allá tenés algún otro testimonio, ¿no? Sí, tengo otro testimonio que me parece muy importante. Yo les cuento, por ejemplo, que en este momento crucé el pasillo y me interné en otra zona que va a ser definitivamente la que se dedicará a cuidados moderados, que es absolutamente impecable y nueva. Porque este hospital está haciendo muchas variantes, muchos arreglos en el Hospital de la Mujer, en el Hospital de Niños, y en ese sentido creo que se está ocupando de eso el propio hospital. La función del canguro es otra, y de aquí en más van a quedarse con el local que hoy comparten con los que todavía no tienen alta médica, de manera que iba a ser remodelada. Para esa remodelación se va a necesitar dinero, así que hay que pensar en donaciones también en dinero. Y ahora sí, hablemos con Victoria Lafluf, que es la subdirectora de la parte del Hospital de la Mujer, porque para ella hay un antes y un después de canguro, ¿no? Hospital de la Hola, Mujer, que aclaremos, bueno. está dentro del Hospital Pereira Rosell, ¿no? Es uno de los dos centros. Exacto, exacto. Victoria, Bueno, sí. buenos días a todos. Muchas gracias por estar con nosotros acá. Es un gusto estar escuchando a Pamela también, con quien trabajamos día a día, y con todo su equipo. Rosario me preguntaba recién qué había significado para el hospital, si esto había habido un cambio significativo, y bueno, la verdad que la respuesta es un sí enorme, porque nos lo debíamos a este hospital, que tiene un equipo técnico de médicos, de enfermería, todas las especialidades que están vinculadas a la atención de los recién nacidos, a la incorporación y a las mejoras de planta física y tecnología. Pudimos dedicar especial atención a algo que es insustituible, como se decía hace un ratito, es el afecto, es esa nutrición afectiva tan importante para el desarrollo de estos niños. Así que realmente para nosotros es un orgullo y es un cambio de funcionamiento totalmente distinto. Con Pamela y con todo el equipo de dirección siempre decimos que bueno, que estamos aprendiendo mutuamente, porque hoy decían, Pamela va incorporando los términos médicos y nosotros vamos aprendiendo todos los días de todo el equipo de la fundación, nosotros y todo el equipo de sala. Realmente hemos todos los días surgen ideas, todos los días vamos siguiendo, caminando. A veces decimos un poquito en broma que soñamos mucho, pero hemos podido hacer realidad y seguiremos haciendo realidad esos sueños que al principio parecen utopías. Sin duda, esos sueños que quería- parecen utopías. Sí, dale, Rosario. Sí, yo quería decirles, yo he estado en muchos lugares donde el equipo técnico y el equipo no técnico funcionan, pero no en las mejores relaciones. Por eso me parece fundamental una apreciación que voy a hacer ahora. Yo te dije, hay médicos, hay estudiantes jóvenes que están haciendo su internado, está la subdirectora y están las canguros. Y todos en ese lugar están para un solo objetivo, perfectamente, no hay celos profesionales, están perfectamente mancomunados los trabajos, y me parece que eso es lo mejor que le podemos ofrecer a estos bebitos que nacen con esta condición de inferioridad respecto a lo que pueden haber sido nuestros hijos. Pamela, una consulta pensando ya a futuro. Dado la cantidad de voluntarios que tienen, ¿han pensado en expandir Fundación Canguro a otros centros que tengan maternidad, por ejemplo? Bueno, se nos ha planteado mucha gente el expandirnos hacia el interior, sobre todo, ¿no? Porque uno a veces tiene como que el pensamiento de que todo ocurre en Montevideo.
Y bueno, y hay muchas maternidades en el interior que tienen problemas similares y que se beneficiarían muchísimo con el trabajo de la Fundación. Para eso requerimos, bueno, primero transitar estas etapas acá, donde, bueno, terminar de organizarnos y de funcionar, que creo que son una fundación joven, recordemos. Somos muy jóvenes. Tienen 1 año y medio nada más. Y bueno, y realmente el apoyo del hospital en esta tarea es imprescindible. Entonces, eso es lo que ha permitido que este proyecto sea exitoso. Entonces, ahora, alcanzado esta etapa de consolidación, eso creo yo que quizás a futuro nos va a permitir pensar en otros centros hospitalarios del interior, sobre todo de zonas donde hay más necesidad, ¿no? Así que, bueno, está ahí como proyecto a futuro. Bien. Bueno, Pamela Moreira, presidenta de la Fundación Canguro, Victoria Lafluf, subdirectora del Hospital de la Mujer, Cristina como representante de los canguros. Gracias, a las tres ha sido un placer escucharlos y que nos hayan puesto en conocimiento de lo que es esta gran labor que hacen. Felicitaciones a las tres, además. Muchas gracias, un placer. Rosario, tú seguís desde ahí. Imagino que como buena abuela agarraste a más de uno. No, al contrario. ¿Sí? Lo primero que hicieron fue disfrazarme con túnica de trigo. Yo ni lo que hacen lavar las manos, todo eso. Pero yo no puedo ni tocarlos porque el temor a poderles contagiar. Pedí hasta un tapaboca, no me lo dieron. Pero el temor a que pudiera yo trasladarle cualquier porquería me ¿te paralizó? Claro, pues son chiquitos, ¿viste? Y en realidad no tiene sentido. Déjame a mí funcionar como periodista y tomar cierta distancia y que se encarguen de ese mano a mano y de esa mimosería quienes están preparados para ello. Pero te puedo asegurar que más de uno yo me llevaría. Rosario, también a vos. Gracias. Te esperamos en un rato.